Gracias, Fiorella. Buenas noches. Buenas noches con todos. Bueno, quiero empezar agradeciendo al Círculo de Arbitraje con el Estado por la invitación, la oportunidad de poder compartir con ustedes en este evento. Y sin más preámbulo, bueno, también en realidad quería disculparme con todos y con la mesa porque lamentablemente no me podré quedar hasta el final de la misma, pero a pesar de ello, quiero compartir con ustedes la presentación que tengo prevista para hoy. Te pido, Fiorella, me confirme si es que mi pantalla se logra ver. Sí, doctora, se ve claro. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Em, a ver, el tema que quiero conversar o comentar con ustedes se titula, como ya bien lo ha mencionado Fiorella, Más allá del registro, ¿no? Y vamos a tratar o voy a tratar de compartir algunas ideas respecto de la ética profesional del secretario arbitral como pilar para la legitimidad en la era del regajo. La exposición va a estar centrada en la normativa de contratación pública vigente y específicamente voy a comentar con ustedes respecto de este registro de centros de arbitraje y administración de juntas de prevención y resolución de disputas, que por sus siglas se llama regajo. Ahora bien, para esto, a manera de preámbulo, muy brevemente de repente los pongo en contexto para, por si por acá nos acompaña algún profesional extranjero como estuvieron en la mesa anterior, o en general para nosotros simplemente recordar como peruanos cuál es la situación actual respecto de los centros de arbitraje en Perú, o cuál era la situación actual más bien hasta antes de la entrada en vigencia de la nueva norma de contratación pública este año. El año 2020 hubo un decreto de urgencia que modificó la ley de arbitraje y en ese decreto de urgencia se incorporó o se hizo mención a un registro nacional de árbitros y centros de arbitraje, por sus siglas, denominado RENACE. Este registro era un registro declarativo, abierto al público, donde sencillamente cualquier organización, cualquier institución que buscara registrarse como centro de arbitraje podía hacerlo con total libertad, sin ningún requerimiento específico, sin ninguna revisión previa o posterior al respecto. Con el pasar de los años, este registro fue creciendo y la cantidad de centros de arbitraje registrados en él también fue creciendo. Y llegó un momento, de repente, para decirlo en palabras un tanto coloquiales, algún momento de una suerte de descontrol respecto del mismo. A la fecha, bueno, hasta el día de ayer que entré por último a revisar la actualización de este Renace, había más de 336 centros para ser exactos, registrados en el Renace. Y como les decía, al no haber revisión, supervisión, fiscalización, requisitos mínimos, ninguna condición que diera cierta seguridad a los usuarios del arbitraje respecto de la información que está en este registro, podíamos encontrar algunas situaciones, algunas instituciones que fungen de centros de arbitraje que por lo menos podrían generar confusión a los usuarios. Por ejemplo, ahí hay un cuadro en la lámina que ustedes pueden ver respecto a algunos nombres que por lo menos también llaman la atención, que son centros de arbitraje registrados ahí. Y yo solamente quiero mencionar el último nombre que está en la lista de la lámina, que es un centro de arbitraje que se llama Ministerio de Interior. Y como les digo, y todos sabemos, existe en nuestro país un Ministerio del Interior, una entidad estatal, y definitivamente esa entidad estatal no tiene vínculo alguno con este centro de arbitraje que se llama, por lo menos, de forma muy similar. Entonces, esta situación, sumada que estas instituciones o muchas de ellas no tienen reglamentos publicados, órganos competentes también específicos para determinados incidentes o cuestiones, listas de árbitros, tarifas publicadas, en fin, hay un vacío muy grande, una suerte de descontrol, como mencionaba respecto de esta nómina, fue lo que o es lo que por varios años hemos tenido en el país. Y esta situación, este hecho, em, pues tiene de alguna manera una respuesta en la nueva ley de contratación pública, la ley 32069, que está en vigencia desde este año, desde abril de este año,
Y específicamente porque esta ley incorpora, determina o dispone la creación de un registro de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas, que por sus siglas conoceremos o conocemos ya como regajo. Y en mi opinión, esta normativa pues busca o ha buscado de cierta manera, en la medida de lo posible, em, ayudar a que el arbitraje en contratación pública pueda por lo menos tener algún registro que dé algunas condiciones mínimas de seriedad, de eficiencia, de transparencia respecto de las instituciones y probablemente, espero esa sea la intención, pues poder fortalecer a la larga la institución del arbitraje en general. Entonces, dicho esto, considero, y esta es una primera premisa que quiero dejarles, considero que la creación en sí del registro, más allá de sus particularidades específicas y de que tendremos que ver en la práctica cómo funciona, creo que por lo menos es un aporte en tema de orden y de transparencia. Por ahí podríamos entonces tener como una idea preliminar que es un aporte positivo. Sin embargo, tenemos que em, hacernos la pregunta de si basta, si es suficiente con estar inscritos en este regajo como centro de arbitraje, si eso, el solo hecho de estar inscritos, hace que un centro sea ético, sea competente, tenga las competencias adecuadas o legitime de repente o de prestigio a determinada institución. Y esta es la pregunta que básicamente he querido recoger para tratar de responderla hacia el final de mi exposición, partiendo de dos conceptos importantes o dos ideas importantes respecto al regajo. La primera es que este registro, de alguna manera, lo que va a hacer es habilitarnos, legitimarnos como instituciones o como centros para poder administrar arbitrajes en contratación pública, porque es obligatorio estar inscrito en este regajo para poder administrar estos arbitrajes en contrataciones con el Estado. Si no estamos inscritos como instituciones arbitrales, no vamos a poder simplemente llevar casos en contratación pública. Entonces, sí tiene una consecuencia importante, una consecuencia práctica importante, pero vamos a ver si esto va de la mano con el hecho de que las instituciones que se incorporen o que se vayan incorporando en el regajo, en este registro, pues sean eh, o comiencen a legitimarse mucho más en el tiempo y podamos entonces llegar hacia lo que creo que los operadores del arbitraje buscamos, que es contar con centros o con instituciones serias, profesionales, diligentes, eficientes, éticas. Entonces, em, dicho ello, voy a mencionar algunas ideas respecto de cuál es el rol, cuáles son las funciones importantes que tienen las instituciones arbitrales respecto o desde un enfoque ético en su actuar diaria, en la administración de los casos de arbitraje, en un arbitraje institucional. Y además de lo que conocemos, porque por cierto, no quiero repetir lo que ya probablemente todos conocemos, lo que hemos escuchado también en algunas otras ponencias previas o de esta noche. No quiero repetir respecto de cuáles pueden ser las labores, las tareas, las funciones procedimentales, formales que tienen las instituciones y por tanto también los secretarios arbitrales, sino quiero más bien darle un enfoque respecto de la ética a estas labores importantes que también tienen que tener las instituciones arbitrales. Y pensando en eso entonces, es que para los centros de arbitraje, para las instituciones arbitrales, existe una responsabilidad a la que no pueden renunciar. Y esto está de la mano o se trata de crear, fomentar y generar una cultura ética institucional, como institución, como centro de arbitraje o como institución arbitral, y por supuesto también que eso aterrice en cada persona, cada secretario arbitral que forma parte de la institución. ¿Cómo es que los centros de arbitraje pueden o van a lograr esto? Pues probablemente teniendo
procedimientos de selección rigurosos, haciendo revisiones exhaustivas respecto de las personas que incorporan como parte de su staff de secretarios arbitrales. Además, creo que los centros de arbitraje tienen una labor indispensable que está referida a la formación continua de los profesionales que son parte de las instituciones y que se desempeñan como secretarios arbitrales. Y esta formación continua, pues no es solo técnica, no debe ser solo especializarnos en temas normativos, en temas técnicos, en temas académicos, sino también tiene que ir de la mano con resolver o con atender a dilemas éticos reales que se vayan presentando en el día a día, en los casos en concreto, en la administración de los arbitrajes, identificar, por ejemplo, conflictos de interés, algunas situaciones respecto a la confidencialidad o transparencia que podrían darse. En general, creo que los centros de arbitraje tienen que también tener de forma interna y, ¿por qué no?, exteriorizarlo hacia los usuarios en general y los demás operadores, políticas claras respecto de algún tema referido al control de alguna situación que se vaya dando en los arbitrajes o que incluya o involucre a los secretarios arbitrales, y también retroalimentación de forma interna a estos profesionales para contribuir con su formación, sobre todo, como les digo, respecto de los temas éticos. Em, por supuesto que esto va a ir de la mano, o debe ir de la mano con contar con códigos de éticas realmente vivos, que tengan regulaciones adecuadas, pero que no solo existan como un código más, sino que además se apliquen en el día a día y se puedan aplicar en los casos concretos, em, y pueda ir generándose también cierta data, ciertas situaciones de casos que se van atendiendo y que eso contribuya al final a que se fortalezcan todos estos temas éticos de los que estamos conversando. En general, en mi opinión, los centros de arbitraje o las instituciones arbitrales tienen que ser garantes de la integridad y de la integridad en general como institución que son, y también eh, como y también responder de alguna manera respecto de los secretarios arbitrales que conforman esa institución. Entonces, hay un rol importante a considerar por parte de las instituciones arbitrales. Y ahora, para aterrizar un poco más, de repente, esta idea un poco amplia, un poco genérica que les he comentado respecto a las instituciones arbitrales, quiero hacer mención específicamente al tema respecto del cual estamos tratando en este evento, que es el secretario arbitral. Em, y para esto, creo que aquí cobra importancia, mucha importancia, el rol del secretario arbitral, porque por mucho tiempo, y probablemente esta es la idea o el concepto básico que podemos tener, o la primera idea que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en un secretario arbitral, es que es un apoyo administrativo, es quien ayuda, quien coadyuva al tribunal arbitral, a los árbitros, probablemente quien tiene también un rol importante o preponderante en el trámite o en el desarrollo de las actuaciones. Pero creo personalmente que su papel y su rol es mucho más profundo que eso. Si bien, por supuesto, es todo eso que conocemos, y tiene a su cargo eh, la administración, la gestión del arbitraje, y es el nexo además entre el tribunal arbitral y las partes, pero también considero que es de alguna manera un cuidador, un guardián del procedimiento en general de arbitraje, que busca o debería buscar la transparencia en el arbitraje, em, ayudar al control del procedimiento, como podrían ser los plazos, buscando también administrar el arbitraje con el trato igualitario que las partes requieren o necesitan en el desarrollo del proceso, gestionando información sensible, además, muchas veces, y esto nos trae como secretarios arbitrales mucha responsabilidad en nuestras funciones. E incluso muchas veces también somos o estamos en capacidad de detectar eh,
de detectar algún riesgo, algún problema que puede darse a futuro en el desarrollo del arbitraje y podemos en un momento temprano corregirlo, ayudar a prevenirlo. Entonces, todo esto es parte de la labor del secretario arbitral también, no solamente los temas de gestión o de administración. Y pensando en todo esto también, tenemos que ser conscientes de que el trabajo, el desarrollo de las labores de un secretario arbitral tiene que estar regido por la ética profesional, y esa ética va a ser la que muchas veces va guiando nuestro procedimiento diario, nuestra labor diaria, nuestro día a día, em, y y nos ayuda a superar alguna situación también que podría presentarse, no sé, inadecuada, por decirlo de alguna forma. Todo esto regido, como les digo, entonces, en base a la ética profesional, que es sumamente importante en las labores de todos los profesionales, por supuesto, pero creo que específicamente hablando del secretario arbitral, tiene un rol preponderante. Entonces podríamos, creo yo, tener una siguiente conclusión preliminar respecto de los secretarios arbitrales. Creo que tenemos también un rol de ser, de alguna forma, algún agente ético dentro del procedimiento de arbitraje. em, y es una tarea, es un rol que debe guiar nuestras labores, nuestras actuaciones, nuestras labores diarias en la administración de los arbitrajes. Entonces, tenemos acá importante este, este rol del secretario arbitral. Y ahora, un poquito para ir cerrando estas ideas e llegar a responder la pregunta que nos hicimos hacia el inicio de la presentación. em, Algo que me gustaría también destacar es cómo se relaciona o cómo es que es importante tener una ética sólida, eh, que nos permita no solo ser, obviamente, profesionales éticos, sino parecerlo o demostrarlo a los demás también, a los demás operadores del arbitraje, sean árbitros o sean partes, y cómo es que esa ética, que en realidad es personal, es de cada persona como secretario arbitral, y también es una ética institucional, en tanto que nos va a ayudar como parte de una institución arbitral a fomentar también, a fortalecer la reputación de la institución y nuestra reputación como profesionales, por supuesto. Entonces, la ética como esta base importante a considerar, que va a ayudarnos, como les digo, a tener cada vez una mejor reputación, ser mejor vistos, ser profesionales destacados, confiables, instituciones arbitrales también confiables, eh, va a ser lo que a la larga nos lleve a adquirir realmente la legitimidad, la confianza de los actores en el arbitraje, que no nos la da un registro, que no nos la da el solo hecho de inscribirnos en una determinada lista de centros y demás. Entonces, creo que eh, es importante tener esta reflexión o hacer esta reflexión, y por eso quise traerla aquí con ustedes, para poder no saber, porque creo que en realidad lo sabemos todos, pero para poder poner sobre la mesa que el solo hecho de que existan leyes, que existan normas, que existan registros, que existan obligaciones adicionales para los centros y para las instituciones en general, no es lo que va a hacer necesariamente que la institucionalidad del arbitraje mejore o que los centros de arbitraje mejoren. Eh, y para ir cerrando un poquito ya con este tema que he querido compartirles, esto último que les menciono, lo reflexiono no solamente porque sí es una preocupación o un interés personal en mi rol de secretaria arbitral, y desde mi labor siendo parte de un centro de arbitraje, sino que además tuve la oportunidad hace poco, este mes, de participar en un evento académico donde escuché o escuchaba cómo algunos actores, algunas partes que tienen arbitrajes, que ven arbitrajes,
se preguntaban o se cuestionaban esto mismo, ¿no? De cómo en la práctica va a funcionar, cuál es la consecuencia real, qué bondades o qué ventajas reales nos va a dar, por ejemplo, el regajo, o si de repente se va a convertir en un registro que no va a hacer mucho por mejorar la calidad de los centros y demás. Entonces, esa es una duda válida, porque todavía este registro está en etapa de incorporación y todavía recién, a partir del próximo año es obligatorio. Este año más bien los centros están todavía empezando a inscribirse en él. Em, y dicho esto, o llevándome esta preocupación ya desde la óptica de las partes, más que de los centros, creo que esto que les he mencionado respecto de la importancia del rol del secretario arbitral como un agente ético, el hecho de que los centros hagan sus mayores esfuerzos para fortalecer la ética en sus profesionales que se desempeñen como secretarios y que en general esa ética sirva de base para generar o para aumentar el prestigio y a la larga la confianza que va a dar legitimidad a las instituciones. Creo que todo eso va de la mano además de los demás operadores del arbitraje, como son los árbitros y las partes. Y en mi opinión personal, esta labor y el hacer un arbitraje cada vez más ético, más consolidado, más profesional, más diligente, más eficiente, es una responsabilidad compartida. Desde que yo empecé a ver arbitraje, allá por el año 2012, y en mis clases de arbitraje y demás, desde pregrado incluso, escuché siempre una frase que se ha dicho mucho, que la he escuchado mucho en diferentes contextos, y es que el arbitraje vale lo que vale el árbitro. Creo yo que actualmente, y dada la situación de hecho de nuestro país y la problemática que hemos tenido con los centros de arbitraje y demás, creo que podríamos, o yo personalmente, creo que podría agregar a esta frase que sí, el arbitraje vale lo que vale el árbitro, pero se sostiene en la ética del centro que lo respalda. Y con esto quiero en realidad llamar la atención de todos, em, para hacer notar o para hacer ver que no solo necesitamos las leyes o el esfuerzo, como le digo, de las instituciones o de los secretarios, sino también necesitamos em, partes que busquen centros realmente eficientes, realmente éticos, que realmente obren de manera adecuada, que no, no sé, por dar algunos ejemplos, y todos estos los he escuchado en eventos académicos y seguramente ustedes también, que no cambien sus reglamentos de un día para otro, que no dejen sin efecto alguna disposición de un caso para el otro, de un día también hacia el siguiente, porque conviene para un arbitraje y no conviene para el otro, que no se emita alguna medida cautelar de emergencia en la madrugada de un día cuando se presentó en esa misma fecha, que, que notifique adecuadamente a las partes, que permita, por supuesto, que se ejerzan los derechos adecuadamente de cada una, en general, que obren de manera adecuada. Entonces, creo que la norma de contratación pública actual nos obliga a voltear también a ver a los centros de arbitraje y a reflexionar mucho más respecto de la importancia de estos para el arbitraje en general y para el fortalecimiento de la institución del arbitraje. Como conclusiones, eh, quiero decirles que de manera personal creo que el regajo, como les he mencionado, es un avance, busca superar de alguna forma o busca dar solución desde el lado del legislador hacia un problema que nos ha venido quejando por mucho tiempo, eh, y un problema que es real y que ya tiene consecuencias reales porque se ven no solo ya en lo que puedan escuchar de algún árbitro o alguna parte que pasó por un caso con un centro de arbitraje cuestionado y tuvo alguna decisión inadecuada o en general, sino ya hay hasta pronunciamientos que anulan laudos y donde el Poder Judicial también se está pronunciando respecto de las consecuencias de estos malos centros, que hay algunos, y cómo es que han venido actuando, por lo menos, por decirlo menos, sin profesionalismo.
Entonces creo que es un avance importante. Veremos, porque todavía no sabemos cómo funciona en la práctica, veremos cómo se va desarrollando en los siguientes meses. Em, Otra conclusión importante es que la legitimidad, el hecho de ser una institución em, que se gane esa legitimidad, es básicamente con ética principalmente y por supuesto sobre la base de la ética con competencias, diligencias y coherencia. Además de los centros, los secretarios arbitrales somos los guardianes del procedimiento de alguna manera, y no solo del procedimiento en temas estrictamente procedimentales, sino también muchas veces en temas éticos. Y eso es una labor que no debemos dejar de ver o no debemos de pasar por alto. Las instituciones arbitrales tienen la obligación y deben comprometerse a ser referentes respecto de la integridad. eh, mm, y no solo las instituciones, sino las partes y todos los actores involucrados en el arbitraje tenemos responsabilidad ética respecto de poder acudir a instituciones de prestigio, confiables, designar también árbitros en los que confiemos eh, adecuadamente, y todo esto con miras a fortalecer la institución del arbitraje. Entonces, dicho todo esto, la respuesta a mi pregunta, ¿no? Inicialmente planteada de si basta el registro, eh, pues en mi opinión no basta el registro, ¿no? El registro me habilita como institución y me va a permitir administrar arbitrajes, pero la ética es lo que va a legitimar a una determinada institución arbitral y va a hacer que las partes finalmente confíen en ella. Muchas gracias, esa es mi presentación. Gracias por todo, Fiorella. Sí, le agradecemos a usted, doctora Ulloa, por su valiosa ponencia y reflexión sobre la implementación del regajo. Asimismo, si está de acuerdo, junto a los miembros de la mesa 2, si podemos tomarnos una foto protocolar, para lo cual solicitamos amablemente a los miembros de la mesa 2, si pudiesen prender sus cámaras, doctor Jorge Arellano, doctor Daniel de la Cruz y doctor Amilcar Romero. A ver. A ver, doctores, a la cuenta de 3, 2, 1. Listo, doctores. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Sí, muchas gracias, Diego. Continuamos con la segunda exposición a cargo del doctor Jorge Arellano Rojas, quien es abogado con mención en gestión pública por la Universidad Privada del Norte, con especialidad en medios alternativos en resolución de conflictos, derecho administrativo y civil. Árbitro inscrito en la nómina de árbitros e instituciones arbitrales a nivel nacional. Trayectoria en el sector público, en instituciones como Defensoría del Pueblo, Oficina Defensorial de la Libertad y Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías. Actualmente es secretario general de Lidera Centro de Arbitraje, Conciliación y Dispute Force, inscrita en el regajo. El tema que se tocará a continuación está titulado Desafíos de los órganos de gestión de las instituciones arbitrales frente a la facultad sancionadora de los. Tiene usted la palabra, doctor Jorge Arellano. Buenas noches. Agradecido por la invitación al Círculo de Arbitraje con el Estado, a ti, Fiorella, por cederme esta pequeña exposición. Voy a tomarme el más tiempo muy conciso en este tema. Primero, estoy de acuerdo con la doctora Ulloa que me antecedió en su exposición, pero también tengo algunos temas de discrepancia que en el desarrollo de mi exposición voy a tratar de explicarlo un poco. Mi exposición radica en el órgano de gestión. El órgano de gestión, bajo la nueva normativa, la 32069, establece
tres tipos de órganos que forman una institución arbitral. Tenemos el órgano de dirección, el órgano de decisión y el órgano de gestión. Entonces, el órgano de gestión vinculado a la gestión propia de los procesos arbitrales. Por eso es que voy a referirme a los secretarios arbitrales aplicados en la nueva norma. En efecto, como lo decía mi antecesora, la doctora Ulloa, antes existía un registro de aprobación automática que no te pedía ningún tipo de requisito en específico, y por eso es la cantidad de centros arbitrales que existen o que existieron hasta antes del regajo. Y es otra era, es otro paso gran importante el tema del regajo, ¿no? Del registro ya de instituciones arbitrales, ya con un procedimiento de evaluación previa. Evaluación previa en el sentido de que trata de optimizar de que este servicio maneje estándares similares y requisitos generales para todas las instituciones arbitrales que quieren ejercer o administrar arbitrajes con el Estado. Siendo esta premisa muy importante, entramos al campo post-inscripción. Hay un campo antes de la inscripción que fue muy abierto a las instituciones arbitrales, y hay un campo post-inscripción que es un poco más regulado, normado y supervisado por el órgano especializado en contrataciones públicas eficientes, que es el OCE. Entonces, ¿cómo se vincula el secretario arbitral o el secretario general en una jerarquía superior al órgano de gestión en las instituciones arbitrales? Porque es el principal componente de que los trámites dentro del proceso arbitral de una institución arbitral se den de manera correcta, adecuada y con la debida diligencia. Indistintamente a que el director de todo el proceso arbitral es el árbitro, como todos los conocemos, pero el secretario arbitral tiene una función importantísima. Voy a hacer una breve reflexión. Escuchaba la mesa anterior y algunos secretarios arbitrales que pasaban por estas exposiciones señalaban que las funciones de los secretarios arbitrales no está tan definido o no están tan delimitadas, ¿no?, en sus países respectivos. Es algo que en el Perú estamos un paso más adelante, podría decirlo, porque con el regajo el OS te establece que de manera previa a tu inscripción tú establezcas las funciones tanto del órgano decisorio, tanto del órgano de dirección y tanto del órgano de gestión, donde se encuentran los secretarios arbitrales. En ese sentido, se establece un reglamento interno de que todo centro tiene que establecer las funciones de cada órgano. Es por eso que yo estoy totalmente seguro de que este registro va a purificar de esa población que tenemos de 300 centros de arbitraje, la va a purificar, y estoy seguro que van a quedar las que efectivamente den un servicio de calidad y en las condiciones óptimas. Siendo así, el secretario arbitral, al ser el gestor del proceso arbitral, antes de la inscripción era el encargado de velar por el cumplimiento del procedimiento. Pero con esta nueva normativa, que ya establece, ¿no?, un derecho constitutivo para las instituciones arbitrales de estar obligados a inscribirse al regajo como parte de poder ejercer esta función de administrar arbitrajes, vamos a ver de que el secretario arbitral da un paso más allá de las funciones que venía teniendo. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, el tema ético, en efecto, es un tema que no le establece la norma, que es un tema personal, ¿no?, el actuar de manera transparente, correcta. Pero el regajo, con su inscripción, ¿qué hace? Normativizar y aplicar principios normativos tanto a los códigos de ética, a los reglamentos, a las directivas de incorporación de nómina y a todos los lineamientos que el OS establece para que este servicio sea de calidad. Entonces, obtener la inscripción en el regajo que todas las instituciones arbitrales y centros de administración de JPRD están buscando, porque en efecto a partir de enero solo podrán tramitar o administrar arbitrajes o centros de administración de JPRD solo las que estén dentro del regajo.
Este es un campo muy importante post-inscripción. Me tomé el tiempo de hacer un análisis previo del antes de la inscripción, ahora vamos post-inscripción porque la institución a la cual yo pertenezco es una institución arbitral ya inscrita en el regajo y con todas las obligaciones normativas que el OES establece para poder desempeñar y administrar de manera correcta. Entonces, voy a tomarme 2 minutos para señalar en primer término eh, las funciones propias del secretario general post inscripción y las obligaciones normativas del secretario arbitral dentro de un proceso como garante, como garante. Yo le he determinado este adjetivo de garante porque muchas de las infracciones establecidas en el artículo 94 de la ley 32069, que va a ser objeto de un control posterior por parte del OS, tienen que ver con las funciones propias del secretario arbitral dentro de un proceso arbitral. Por ejemplo, supongamos que estamos en el trámite de un proceso arbitral y el secretario asignado a ese proceso arbitral se da cuenta de una inconducta o una vulneración al código de ética establecido en el centro. Y este no informa de esa conducta que posiblemente el árbitro esté cometiendo una inconducta funcional dentro del trámite del proceso arbitral. El arbitraje sigue y él no actuó con debida diligencia de informar esa conducta al superior, que en este caso es el secretario general, y el secretario general al órgano de decisión, que normalmente es el Consejo Superior, ¿no?, de cada centro de arbitraje. Acaba, no se le pone una sanción al árbitro y se presenta una nulidad por vulneración a la imparcialidad, etc. Se termina anulando el laudo y ahí es donde entra el OS y dice, tú no velaste, tú no fuiste garantista en el trámite del proceso arbitral. Por consiguiente, tú has incumplido la normativa. Es ahí que yo discrepo con mi antecesora en decir que solo la norma no va a buscar mejorar el trámite del proceso arbitral. Yo creo que esta norma sí va a mejorar el trámite. Yo creo que el OS es el encargado de velar el cumplimiento. Entonces, si es que esto se cae, si es que este árbitro o secretario arbitral no actuó de manera diligente ni garantista, porque hay que entender que un secretario arbitral es el garantista de que este proceso arbitral se lleve de manera correcta, adecuada y oportuna. Entonces, se perdió, inicia el OS, hace un control, fiscaliza, se retira la inscripción. Entonces, el secretario arbitral cumple una función primordial en la institución arbitral como ente de gestión. Y como ente de gestión es el encargado de velar por el fiel cumplimiento del proceso arbitral. Voy a un segundo ejemplo. El secretario arbitral, dentro de un proceso arbitral, se inicia un proceso sancionador por una vulneración o una infracción del código de ética, que todas las instituciones arbitrales tienen que regular sus infracciones, las conductas, la gradualidad de imposición de sanciones, en fin. Se termina imponiendo una sanción a un árbitro. Efectivamente, concuerdo con la doctora Ulloa, que dice que hay que saber a qué árbitros elegir. Y hay que saber a qué árbitros elegir por una simple razón, de que hay conductas que son sancionadas por el OS a las instituciones arbitrales que son propias del árbitro. Por ejemplo, el artículo 94 en una de las sanciones establece de que si el árbitro no comunica al SEACE o al Pledicop la información necesaria según el reglamento de la Ley General de Contrataciones, este es objeto de una sanción para la institución arbitral. Y es ahí que el secretario arbitral es el encargado de que este árbitro, estar pendiente del árbitro para que suba los laudos al sistema, provea las resoluciones. Entonces,
la comunicación que ahora debe hacer para en primer término designar un árbitro, tiene que verse si es la persona correcta para dictar, más allá del tema normativo, de los requisitos legales que se necesitan para ser árbitro, hay que ver el tema profesional, hay que ver el tema ético de esa persona, hay que ver el tema si esa persona es diligente con su función. Porque si yo elijo a alguien que sé que no es diligente, que sé que en otros procesos arbitrales actuó de manera incorrecta, retardó, su proceso arbitral demoró 5 años, 10 años, y pese a ello se designa a este señor árbitro, y producto de su mala diligencia, pierdo la inscripción, porque efectivamente la inscripción es constitutiva. Si te quitan o te sancionan o te suspenden como institución arbitral, ya no vas a poder administrar arbitrajes, ni JPRD. Entonces, en este segundo ejemplo, ponía de que efectivamente se impuso una sanción a un árbitro y la norma te establece que tú como institución arbitral tienes 5 días para comunicar al OS la sanción impuesta. Bueno, el secretario arbitral se olvida, el secretario general se le va, el consejo o el órgano sancionador dispuso solo que se notifique, pero el secretario se olvidó, el secretario general se le pasó desapercibido por la carga, qué sé yo. Esta conducta propia, como ente de gestión de la institución arbitral, puede ser objeto de la pérdida de la inscripción, que tanto se está anhelando o que tanto están eh, priorizando todos los centros arbitrales para poder, a partir del otro año, eh, administrar arbitrajes. Entonces, así hay una serie de infracciones o sanciones que el OS a través del control posterior establecido por el artículo 11, no recuerdo literal K, que va a comenzar a velar por el cumplimiento del cumplimiento normativo de los requisitos que se mostraron o que se plantearon para lograr la inscripción. Entonces, como el secretario es el gestor del proceso, y hablo en un nivel superior jerárquico, el secretario general del centro, es el encargado de gestar o es el operador de la institución arbitral, entonces hay que ver y hay que ser bien diligentes más allá del campo ético al tema normativo, porque el control posterior que yo sé que va a venir por parte del OS debe ser bien riguroso. Espero que sea riguroso para que este servicio deje de estar como lo escuchaba en un congreso, y con eso termino para no alargar mucho mi exposición, que se cuestionaba por qué centros de arbitrajes, entre comillas, que no tienen renombre, ¿no? O que provengan de una universidad o de un colegio profesional, no están inscritos, y por qué centros que vienen de provincia o que son nuevos han logrado la inscripción. Bueno, es que el registro es igual para todos. El registro no prioriza si tú tienes 10 años de constitución, si tú perteneces a una universidad, si tú eres de un colegio profesional. El registro tiene el trato igualitario para nuevos centros de arbitraje, para centros de arbitraje de gran envergadura, y tiene las mismas posibilidades, y todos hemos tenido el mismo tiempo para lograr la inscripción. Entonces, cuestionar, porque muchos se cuestiona el regajo, cuestionar de que porque aún esos centros de gran nombre no consiguen la inscripción o están demorando en conseguir la inscripción, de una u otra manera atacar el registro, me parece que es muy soltado de huesos hacer ese tipo de expresiones. En ese sentido, para finalizar, yo considero que tanto el órgano de gestión, que incluye a los secretarios generales y a los secretarios arbitrales, tienen una función normativa que tienen que cumplir.
tienen obligaciones normativas como obligaciones éticas que tienen que cumplir en el ejercicio de su función. Y como lo digo siempre, es el garante de que los procesos arbitrales se lleven con la debida diligencia. Con la debida diligencia en el campo o dentro de las funciones que esté propia de su competencia. Porque como es cierto, el director del proceso arbitral son los árbitros, o unipersonal o tribunal, conforme se establezca, ¿no? En ese sentido, para concluir y hacer un breve comentario, eh, yo sí espero que el registro purifique la cantidad de población de las instituciones arbitrales y espero que el control que ejerza el OS para velar el cumplimiento de los requisitos establecidos por Regajo sea de manera estricta y con ello aquellos centros que lograron su inscripción, pero que no se mantienen en el tiempo cumpliendo la normativa, cumpliendo las directivas, cumpliendo los lineamientos establecidos por el OS para el ejercicio de esa función o para poder administrar este servicio, sí debería quitarse de la inscripción e inclusive, ¿no? Como una forma gradual, de manera temporal y quitarse la inscripción de manera definitiva. Pero eso ya es parte ya de cómo se va a efectuar los procesos sancionadores por parte del OS, pero sí creo que los secretarios arbitrales deben estar preparados tanto técnicamente como, no, como, en, como gestor administrador para que cada hecho dentro de un proceso arbitral se tome las medidas que establece la normativa con el fin de poder salvaguardar la inscripción y velar por el correcto funcionamiento de los procesos arbitrales. Agradecemos mucho, doctor Jorge Avellano, por su valiosa participación y por compartir su reflexión sobre la interacción entre la gestión arbitral y las facultades de control del Estado, la importancia de los secretarios arbitrales en la gestión de estos procedimientos arbitrales. A continuación, damos paso a nuestro tercer expositor, quien es el doctor Daniel de la Cruz Carrasco, quien tratará el tema titulado Desafíos de los órganos. Ay, perdón. El, el tercer expositor, Luigi Daniel de la Cruz Carrasco, quien tratará el tema El secretario arbitral como garante del debido proceso, límites, riesgos y buenas prácticas. Doctor Luigi. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Fiorella, te pido por favor si me podrías apoyar con las diapositivas. Y Sí, ahí lo está compartiendo. Ya, Me permite una breve presentación antes de que inicie su ponencia. Gracias. El adelante. doctor de la Cruz Carrasco es bachiller en Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal, especializado en arbitraje comercial, contratación pública y derecho de la construcción. Actualmente se desempeña en el área legal corporativa de una empresa del sector construcción, participando en la revisión contractual, gestión documental y estructuración de acuerdos para proyectos de infraestructura. Además, es pasante en ESIJA dentro del programa de arbitraje internacional, colaborando en la redacción de escritos, investigación jurídica y análisis normativo en arbitrajes domésticos e internacionales. No sin más, damos pase a la exposición del doctor Luigi de la Cruz. Bien, Fiorella, muchas gracias. Bueno, creo que estamos contra el tiempo, así que, bueno, voy a llevar un cronómetro interno para poder respetar el tiempo y, bueno. Bueno, nuevamente, muy buenas noches a todos los presentes. El tema a tratar el día de hoy es el secretario arbitral como garante del debido proceso, límites, riesgos y buenas prácticas hacia un 2026 con cambios positivos. Sin más preámbulo y antes de poder abarcar el tema, quiero indicar que para mí es de mucho agrado poder estar aquí en la sexta edición del Encuentro Nacional de Secretarios Arbitrales, organizado el círculo, por el Círculo de Arbitraje con el Estado. Agradezco mucho la invitación y saludo a todos los estudiantes, abogados
árbitros y secretarios que participan activamente en elevar la excelencia del arbitraje en el Perú. Hoy quiero hablarles sobre una figura muy interesante y me atrevo a decir que es una figura estratégica, pero casi siempre suele ser la más silenciosa, y me refiero al secretario arbitral. Y lo hago partiendo de una premisa que me parece esencial para el tema que abordaré el día de hoy. Y, y es que el arbitraje no sobrevive por su historia, sino por su capacidad de adaptarse hacia el futuro. El tema que voy a desarrollar en el presente conversatorio nuevamente es el secretario arbitral como garante del debido proceso, límites, riesgos y buenas prácticas. Pero para poder iniciar con el tema, he considerado necesario organizarlo en tres interrogantes principales que se irán desarrollando en el transcurso de la presente ponencia. Primero, vamos a identificar cuál es el rol técnico del secretario arbitral, que por cierto, he podido escuchar a los demás ponentes que han podido abordarlo de la manera más eficiente, así que vamos a tratar de resumir ese tema ya abordado. El segundo es cuáles son los límites y sobre todo cuáles son los riesgos en el ejercicio de ese rol. Y como tercer y último punto, ¿qué buenas prácticas podemos promover para poder fortalecer la Secretaría Arbitral? Fiorella, perdóname, no puedo ver la diapositiva. Ya, listo. Bueno, arrancamos con el primer punto. Bueno, el primer punto es la figura del secretario arbitral y su evolución. Creo que ya hemos escuchado detenidamente a los diversos ponentes que me han antecedido y han podido abordar plenamente cómo ha ocurrido esta evolución abismal de las funciones básicas que realizaba en su momento el secretario arbitral hasta las funciones que se realiza ahora. Pero durante muchos años, la figura del secretario arbitral era conocida simplemente como la mano derecha del tribunal arbitral, desempeñando funciones como realizar el archivo de escritos, preparar actas, enviar comunicaciones. Sin embargo, dadas las circunstancias y sobre todo el cambio constante de la sociedad y sobre todo el derecho, es que en la actualidad eso ya no es suficiente, ya no basta. Hoy en un mundo de arbitrajes más complejos, cuantiosos y tecnológicos, su rol ha evolucionado abismalmente. Y es así que el secretario arbitral pasó de colaborador logístico a convertirse a uno técnico, neutral y sobre todo esencial para el buen funcionamiento del procedimiento. Entonces, esto confirma que la práctica institucional ya regula expresamente la función del secretario y sobre todo los límites. Este cambio de paradigma se ve también en el Perú, aunque no todos los centros lo regulan con detalle. Justo el ponente que me antecede indicó claramente ello. Es evidente que los arbitrajes con el Estado requieren de mayor trazabilidad, digitalización, profesionalización en la secretaría. En otras palabras, de lo mencionado en este primer párrafo, podemos concluir y a modo de referencia que no basta necesariamente con gestionar el procedimiento. Es necesario la exigencia de criterio, de independencia y sobre todo eh, eh, la visión del debido proceso. Y para esto vamos al segundo punto. Siguiente diapositiva, por favor. Y partimos de lo que pueden identificar en la siguiente diapositiva como el garante del debido proceso. El secretario arbitral como garante del debido proceso. Sin embargo, partamos de la premisa de qué entendemos por debido proceso en el arbitraje. Para ello, el debido proceso, y vamos a dejar a un lado los aspectos doctrinales que hemos aprendido en la facultad y vamos a procurar simplificarlos con lo que hemos podido ver en la práctica. Y es que el debido proceso no solo debe entenderse únicamente como el hecho de que las partes sean oídas, o que los plazos se cumplan, o que el tribunal sea imparcial, lo cual es importante, sí, pero no considero que solo deba resumirse en ello. Entonces,
podemos entender y extendiendo un poco más el concepto del debido proceso, como el hecho de que cada actuación se encuentre registrada, que las comunicaciones sean transparentes, que el archivo sea accesible y que no haya sorpresas injustificadas para las partes. Entonces, el secretario arbitral juega un rol clave en este contexto, ya que realizará funciones como controlar cronogramas, supervisar notificaciones, custodiar el expediente, gestionar audiencias híbridas, dado el impacto de la tecnología, que bueno, ahora casi todas las audiencias, por no decir todas, son virtuales, lo cual evidentemente ha generado un punto positivo, pero bueno, siempre tenemos el alcance de la tecnología y creo que siempre y cuando se use de una manera diligente y eficiente, pues todo bien. Sin embargo, todo ello con la finalidad de estas herramientas de poder construir el resultado de un procedimiento que sea legítimo y sobre todo que marque la esencia del arbitraje o lo que se espera del mismo y es que sea confiable. Por ejemplo, si pueden ver en la diapositiva, tenemos a modo de referencia lo indicado en la International Chambers of Commerce, donde básicamente en dicha nota pueden identificar que la Secretaría tiene o despliega la función de supervisar de cerca el proceso y como tal el procedimiento. Y una de las funciones de la Secretaría es asistir a las partes y sobre todo a los tribunales arbitrales, quienes conforman el tribunal arbitral. Entonces, esta supervisión es una función procesal esencial e importante porque va a permitir conectar directamente con la Secretaría Arbitral. Entonces, cuando la Secretaría no asegura la trazabilidad o la igualdad de trato, existe un riesgo muy grande al comprometer la confianza. Y en arbitraje, sobre todo con el Estado, donde participan recursos públicos, esa confianza es aún más crítica. Por ello es que el secretario actúa como el garante operativo del debido proceso. Si bien es cierto, no está facultado para tomarse las atribuciones de decidir el resultado, porque, bueno, no es parte del tribunal arbitral que cumple la tarea decisoria de analizar el caso y como tal realizar el análisis y emitir el laudo respectivo, pero podemos resaltar que cumple una función esencial porque la función del secretario arbitral es la de asegurar que las decisiones se adopten en un marco legítimo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como tercer punto tenemos los límites y riesgos de la función secretarial. Bueno, hasta ahora hemos podido tomar conciencia de la evolución de la figura del secretario arbitral. Y aunque la función del secretario es cada vez más relevante, debemos tener en cuenta dos aspectos que no debemos dejar de lado y como tal no debemos subestimar. Primero, la existencia de los límites de las funciones realizadas por el secretario arbitral. Y el segundo punto es que existen riesgos que no podemos dejar pasar por agua tibia y es necesario el foco de atención de todas las personas a las que nos dedicamos o aspiran a dedicarse al arbitraje. Primero, en relación al riesgo, el riesgo del cuarto árbitro. Cuando el secretario asume funciones decisorias o participa en deliberaciones sin supervisión, puede convertirse como un árbitro extra o un árbitro extra, una ficción que compromete la independencia del tribunal arbitral. Entonces, en este aspecto hay que tener mucho cuidado porque debe restringirse algún margen de función de tal manera de que las funciones del secretario no excedan al punto de que éste sea considerado como un cuarto árbitro y en cierta medida cumpla la función de uno mismo. Entonces debe manejarse con mucho cuidado las funciones que son delegadas hacia los secretarios, establecer límites de dichas funciones. Entonces, de esta manera, la línea entre las funciones administrativas y las sustantivas van a poder quedar completamente claras.
El segundo punto es la falta de transparencia y consentimiento por parte de las partes. Ahora bien, en relación a este punto, las partes necesariamente deben ser conscientes de quién asumirá la función del secretario arbitral y deben otorgar su consentimiento expreso antes de su nombramiento. Y esto guarda justo relación con lo indicado previamente, ¿no? Para que no ocurra luego sorpresas para las partes de que justo el secretario arbitral tiene algún margen de conflicto de interés directo con alguna de las partes o que se encuentre inmiscuido en un conflicto pasado. Entonces, para ello, y a modo, eh, y a modo de referencia, tenemos el Dow ICCA Guy, que nos comparte el mismo criterio indicado, indicando que las partes deben tener pleno conocimiento a prestar su consentimiento en el nombramiento del secretario. Ahora, en relación a lo indicado, probablemente surja la pregunta de cuál podría ser el eventual riesgo de que este proceso se realice de manera poco clara o sin una comunicación adecuada hacia las partes. Bueno, en relación a esta pregunta, en este caso se puede comprometer un aspecto esencial que guarda relación con el tema de la imparcialidad y bueno, nos referimos a la confianza en la administración del arbitraje. Y bueno, cualquiera de las partes, evidentemente, legítimamente podrían cuestionar la imparcialidad del secretario e incluso la validez del procedimiento arbitral en su conjunto, si es que no se viabiliza la manera de aminorar estos riesgos. El tercer punto es el conflicto de intereses e independencia. Bueno, aunque gran parte del foco tradicional ha sido en los árbitros, no se debe dejar de lado que también el secretario debe revelar vínculos significativos. Incluso en la práctica del ICC y otros centros se insiste en un deber de transparencia. Porque, a ver, el deber de transparencia no solo debe ser aplicado para quienes conforman el tribunal arbitral, sino para quienes sirven o realizan el apoyo para encaminar adecuadamente el proceso arbitral. Entonces, un secretario arbitral sin independencia real o percibida puede generar cuestionamientos a futuros. Y el cuarto punto es la deficiencia documental o procesal. Bueno, si el secretario o la secretaría no mantiene adecuadamente el expediente, las notificaciones o los registros o el, re- o otras funciones derivadas de la misma, el riesgo incluso puede ser más alto. Puede acarrear una posible o una eventual nulidad de actuaciones, retrasos o reputación institucional dañada. Y esto es frecuente en arbitrajes públicos cuando el volumen del expediente es grande. Entonces, siguiente diapositiva. Pero bueno, antes de poder abarcar el último punto y a modo de cierre, los límites son claves. Entonces, la primera sería no sustituir al tribunal en decisiones. Segundo, sería asegurar transparencia en su nombramiento. Tercero, mantener la independencia real. Y cuarto, considero que lo más importante es documentar cada actuación. Es necesario que exista ese deber de transparencia y sea registrada cada actuación que se realice durante el proceso. Las propuestas a modo de cierre, la primera, Emanuel, para las buenas prácticas para una secretaría arbitral y ética y eficiente es ante los riesgos antes indicados, es indispensable adoptar buenas prácticas que aseguren eficiencia, transparencia y sobre todo legitimidad. Entonces, una de las propuestas indicadas en relación a este análisis es, primero, es necesario poder elaborar un manual de buenas prácticas de la Secretaría Arbitral. Es necesario. De esta manera podrán regularse las funciones que realizan la Secretaría Arbitral. La segunda es insertar en los reglamentos de los centros de arbitrales y convenciones de arbitraje una cláusula sobre la designación del secretario. Para esto, identificar claramente que haya un previo consentimiento de las partes y una publicación del perfil del mismo, quien se va a encargar de realizar dicha función.
Y el tercero es necesario, y no solo para el arbitraje, sino también para el fuero ordinario, el fuero judicial, y es necesario fomentar la profesionalización de los secretarios arbitrales, especializados en contratación pública y sobre todo en Estado. De esta manera, podremos fomentar la formación permanente, acreditación, dominio de plataformas digitales y sobre todo un dominio adecuado del tema. Siguiente diapositiva. Y bueno, con esto ya podemos cerrar. Es necesario indicarles una pequeña frase en la cual he estado trabajando, y es que el secretario arbitral pule el espejo en el que se refleja la integridad del arbitraje, lo que nos permite identificar claramente, y lo que se ha tratado de abordar en este pequeño espacio, es que eh, no, el secretario arbitral no es un mero auxiliar administrativo, sino que nos encontramos ante un garante técnico del debido proceso. Es que es como que el arbitraje es una sinfonía, las partes son los instrumentos musicales y el tribunal es quien dirige, pero sin la secretaría arbitral que afina, ordena y mantiene el ritmo, la música simplemente no podría sonar. De esta manera he concluido. Nuevamente agradezco al CAE por la invitación y gracias por el espacio proporcionado. Espero que les haya gustado. Gracias. Sí, doctora, a usted le agradecemos sinceramente, doctor Luigi de la Cruz, por su valiosa ponencia en la que se analizó con claridad la relevancia de los secretarios arbitrales profesionales que asisten a los tribunales arbitrales en la conducción de los procesos. Sus reflexiones que evidencian cómo la actuación responsable y técnica de estos colaboradores contribuyen a las decisiones de los tribunales que al final tienen que tener transparencia, equidad y logra una eficiencia en el procedimiento arbitral. A continuación, procedemos con nuestra última ponencia, que está a cargo del doctor Amílcar Romero Beltrán, quien tocará el tema titulado Las habilidades blandas que deben tener los secretarios arbitrales con los usuarios. El doctor Amílcar Romero Beltrán es licenciado en Derecho y Estudios Europeos por la Universidad de Estrasburgo, Francia, magíster en Derecho Internacional y Europeo por la misma universidad. Es embajador de dicha universidad en el Perú y es parte de la red Friends Alumni. Asimismo, cuenta con una especialización en arbitraje internacional y comercial por la Washington College of Law, American University. Es especialista en resolución de conflictos y mediación internacional. No sin más, damos pase a la ponencia del doctor Amílcar Romero Beltrán. Eh, Bueno, buenas noches ante todo con cada uno de ustedes. Gracias a la distinguida al distinguido grupo de participantes y panelistas que nos acompañan en esta sesión. Obviamente extiendo mi gratitud hacia CAE por permitirnos a la organización ANCAWA y a través de mi persona tener un espacio para poder compartir junto con los demás colegas de diferentes centros dentro y fuera del Perú. Bueno, sé que estamos contra el tiempo, ha habido bastantes poquito de retraso, entonces voy a tratar de ser bastante directo en lo que quería señalar. Voy a hacer una especie de resumen ejecutivo de lo que previamente había trabajado. Entonces espero que sea bueno, útil para la sesión del día de hoy, ¿no? Entonces, si la administración me lo permite, quisiera hacer brevemente, poder compartir la pantalla. Y bueno, en un instante más iniciamos. Un momento, por favor. No sé si se está viendo correctamente o no. Eh, sí, doctor, sí se puede visualizar. ok, listo. Bueno, sobre las presentaciones ya se hizo, no es necesario agregar más o información, digamos, adicional, creo que está bien. Voy a abordar el tema de habilidades blandas. ¿Por qué? Porque quisiera dar un enfoque complementario a que han dado mis colegas hace unos instantes, que han hecho análisis profundo, incluso con debate en temas de interpretación de normativas y obligaciones que asumen
los integrantes de secretarías generales o secretarías arbitrales en general. Eh, Quisiera hacer un pequeño énfasis en el rol humano que desempeñan los árbitros, los secretarios arbitrales. A veces creo que nos enfrascamos mucho en las normativas, lo cual es obviamente muy importante, pero olvidamos que tratamos con personas dentro de los centros y fuera de ellas. Entonces, hay para tener un óptimo desempeño y respetar a todas luces la ética profesional, no podemos ser solamente ingenuos en que no debemos velar por el desarrollo de cualidades personales o habilidades que nos permitan una buena interacción con el equipo de trabajo que tenemos que supervisar o que tenemos que acompañar, sino también con los usuarios externos. He visto personas muy competentes en el dominio, en el tema que les maneja, dentro y fuera del Perú, pero con poca nula capacidad de trabajar en equipo. Más bien terminan incluso siendo, con el paso del tiempo, elementos negativos dentro de equipos, lo que, más allá de su competencia en el papel, termina generando problemas en la buena administración, si se puede decir, de los casos de justicia que están a cargo del centro. Y por lo tanto le quita credibilidad no solamente al centro, sino al sistema. Ya han hablado de la problemática de la multiplicación de centros de arbitraje en el Perú y cómo y cuál, no sin debate, cómo está desarrollando su trabajo Regajo. Entonces pienso que también en ese entender, con esa obsesión de un mejor manejo de las normas, al menos en materia de contratación pública, que son casi la mayoría de los casos en el Perú, los secretarios arbitrales deben tener una mirada al tema de habilidades blandas y tratar de desarrollar o empoderarse en este tema. Bueno, ¿por qué? Porque pienso que el secretario tiene digamos, está expuesto a tres frentes, ¿no? De un lado tiene que tratar con el centro, con las personas que trabajan en el centro, tiene que tratar con los árbitros, y tiene que tratar con las partes. Entonces, esa falta de capacidad puede generar, digamos, que se entorpezcan, que se generen problemas innecesarios dentro del centro. Entonces, pienso que está particularmente expuesto el secretario arbitral para ese tipo de situaciones. Entonces, yo pienso que los secretarios arbitrales tienen que comenzar a desarrollar lo que se entiende por inteligencia emocional. Obviamente es un concepto muy amplio, el tema de inteligencia emocional. En algunas ocasiones se da algunas ponencias dentro y fuera del Perú sobre este tema. No voy a explayarme demasiado en esto. Sin embargo, voy a tocar solamente algunos pequeños puntos a manera de ilustrar o tratar de expresar mejor lo que quiero decir en realidad, o qué es lo que se entiende o quiero decir por inteligencia emocional. Yo pienso que en la medida que el secretario arbitral o los secretarios arbitrales manejen el tema de inteligencia emocional, van a no solamente generar una mayor credibilidad de sus personas, sino del sistema. Por eso los nombraron incluso como el tema, el título anexo a esta ponencia lo llamaba como la diplomacia arbitral, porque termina siendo una especie de embajadores del sistema. Entonces, para poder tener una mayor fortaleza del sistema, se requiere, por ejemplo, que las personas que operan como secretarios arbitrales deben tener una mejor autoconciencia de sus sentimientos en cuanto a lo que conocen, no conocen, su capacidad de interacción con otras personas, etcétera. Su capacidad de autorregulación también, ¿no? Es difícil, ciertamente muchas veces lo escuchamos. Yo en muchas ocasiones también hablo sobre el tema, pero obviamente en el día a día es complicado. Y ahí viene el trabajo del profesionalismo, porque el profesional no es solamente el tema el que me puede recitar todos los artículos de contratación pública en el Perú. Eso lo puede hacer ChatGPT, ¿no? Si fuese solamente eso, bueno,
muchos de nosotros no estaríamos actualmente trabajando, bastaría con que haga un par de prompts y ya tendría más o menos qué es lo que aplica a nivel de normativa. Cuenta mucho entonces cómo nuestra capacidad emocional nos ayuda a entender, a tener mayor capacidad cognitiva para procesar la información. Eh, la inteligencia emocional va también por el desarrollo de la motivación personal, cuál es el propósito que queremos alcanzar, ¿no? En muchos casos hablo del tema de excelencia, y excelencia solamente es un ideal que pasa por el dominio de la técnica que tenemos que desarrollar, pero también por la capacidad de saber comunicar correctamente esto con los demás colegas y sobre todo con personas que no piensan igual que nosotros, ¿no? También con la empatía, vemos muchas veces los secretarios arbitrales que no entienden que trabajan en equipo, muchas veces hay problemas en que no saben comunicarse mutuamente y esto genera una parálisis interna dentro de los centros, ¿no? Y obviamente también va por el tema de la capacidad de cooperación social, ¿no? ¿Qué grado de articulación de esfuerzos esta persona puede lograr para alcanzar objetivos en común? ¿Es un elemento que suma o es un elemento que resta? Y entonces ahí son algunos parámetros desde la perspectiva, digamos, profesional que juegan a nivel de la inteligencia artificial. Entonces, este tema del manejo de las emociones, hay muchos estudios en la materia. Suelo citar el estudio del señor Ekman para aquellos que desean saber un poco más el tema de manejos emocionales, cómo se distinguen las emociones que, que podemos o no transmitir, incluso de forma no verbal. Les invito a dar una mirada al estudio del señor Ekman, donde existen más de 100 tipos de emociones, cómo se describen, cómo se interpretan y cómo esto termina impactando en el trabajo cotidianamente, ¿no? Entonces, el tema de la inteligencia emocional también nos permite diferenciar lo que es el sentimiento de emociones, cómo a partir de emociones nuestra subjetividad nos permite interpretar, entender, darle algún sentido de intelectualidad, entre comillas, a lo que estamos viviendo y por lo tanto poder expresar correctamente el sentimiento que estamos viviendo, ¿no? Y es bueno poder expresarlo y también ser claros con respecto a lo que sentimos para que nuestros colegas entiendan nuestra frustración, nuestra alegría, etcétera, y de tal manera mutuamente tengamos, eso es lo que señala previamente, empatía hacia el uno al otro y no olvidar y pensar que ustedes son una especie o que somos en general una especie de robotcitos que respondemos automáticamente a las solicitudes del árbitro o del usuario, y olvidamos que son personas que, bueno, como todos tenemos frustraciones, tenemos objetivos, tenemos esperanzas, tenemos tensiones, y bueno, entonces este tema de la inteligencia artificial, perdón, de la inteligencia emocional es un tema importantísimo, lo que permite, creo que si comenzamos a trabajar algo en ello, a tener sobre todo autoridad, porque el secretario arbitral puede muy bien conocer la norma, pero no inspira confianza ni al usuario ni al árbitro por la forma en que trata la información. Entonces, en la medida que tenga una persona dominio de sí, comienza a generar confianza. Eso obviamente ayuda mucho a un secretario arbitral. Este tema de la comunicación asertiva obviamente va de par con la inteligencia emocional, hay simbiosis con este tema, pero bueno, en concreto, con el tema de la comunicación asertiva, quería señalar algunos puntos en particular que creo que podrían ser pertinentes en nuestro caso, ¿no? En el tema de la comunicación asertiva no se trata de lo que querías decir, sino cómo lo has dicho, tanto en la expresión oral a viva voz, como también por escrito, que es mucho del trabajo que hacemos, ¿no? Entonces, en la claridad, en la redacción de los documentos, o sea, podemos ver muy bien muchas veces cuál es, digamos, el profesionalismo y la capacidad de dominio de sí, cuando obviamente no son coherentes en cuanto a lo que están escribiendo, cuando se entiende una cosa por otra. Digamos, cuando no puede o sí pueden expresarse directamente, sin rodeos, sin usar tecnicismos innecesarios o descontextualizados, ¿no? De lo que se entiende por, digamos, muchas veces como ruido comunicativo, porque son capaces de expresar correctamente las ideas. Yo veo muchas veces lo que se llama en francés muchas navettes,
entre lo que dice el árbitro con lo que dice el secretario, que mutuamente están tratando de entenderse qué es lo que quieren decir, mutuamente se quejan del uno del otro. Entonces, esto por la falta de comunicación asertiva. Obviamente no puede haber comunicación asertiva si es que no existe escucha activa, en cuanto a lo que, sin perjuicios, tratar de entender lo que está diciendo la contraparte, ¿no? Incluso haciendo preguntas aclaratorias. Usted está afirmando esto, usted está señalando esto, no presumir, porque creo que un gran error que noto en el día a día, ¿no? Es que las partes, o el secretarios generales en general, presumen o han entendido o sobreentienden que esto es de esta forma iba la comunicación y no se han asegurado, no han hecho las preguntas, digamos, aclaratorias para asegurarse que eso era, o se estaban asegurando que era en ese sentido que querían comunicar. Y obviamente esto mejora la transparencia de los centros. Las partes notan esto, los usuarios, cuando los secretarios arbitrales son capaces de expresarse correctamente y crea mayor confianza con respecto al centro. No olvidemos que las instituciones son personas. Eh, yo conozco personas muy bien versadas en los temas que actualmente nos convocan, pero con poca o nula capacidad de empatía, con poca o nula capacidad de congregar esfuerzos o de ser incluso claros, ¿no? Son técnicamente muy talentosos, pero socialmente muy limitados. Entonces, la comunicación asertiva también nos invita a diferenciar entre la comunicación pasiva y la comunicación agresiva. Yo he conocido muchas personas que le dicen sí a todo, ¿no? Simplemente porque no tienen capacidad o no tienen mucha capacidad de autoafirmación para poder decir no, qué es lo que quiere decir, de hacerse entender también. Entonces, estas personas que o bien imponen o bien desaparecen porque supuestamente su rol piensan que es no existir, o es como el árbitro de fútbol, ¿no? O sea, en un partido de fútbol, si todo el mundo habla del árbitro, es que el partido de fútbol ha ido mal, ¿no? En nuestro caso, no estamos tanto en el árbitro, ¿no? Tenemos que tener algún rol para poder asegurarnos que el flujo de información, de los plazos, etcétera, ha sido correctamente verificado, sobre todo en el marco de las nuevas regulaciones en el Perú vigentes en materia de contratación pública. Entonces, la comunicación asertiva pienso que es muy relevante para el rol de los secretarios arbitrales e invito bueno, a la comunidad que nos acompaña, bueno, si es que ya lo hacen, bueno, muy bien, les felicito por ello. Y si no, quizás explorar un poco sobre el tema. Existen diferentes elementos disponibles en las páginas web, etcétera, donde pueden encontrar mayor información, digamos, en la materia, ¿no? Muchos hablaron el tema de ética, escuché también en esta mesa. Bueno, quisiera dar alguna reflexión de cuán importante es el tema de la ética, ¿no? Porque, bueno, digamos que la ética va a terminar impactando, digamos, la acción que ustedes van a tomar. Esa acción que ustedes van a ir tomando va a generar poco a poco un comportamiento. Ese comportamiento va a ir generando un hábito de trabajo. Ustedes han generado incluso la creación de manuales, de buenas prácticas, etc. Esos hábitos van a generar un carácter, ¿no? De la persona o de la institución. Pues ese carácter va a generar, pues obviamente, eso es lo que va a generar la reputación y la credibilidad de la organización. Entonces, vemos que eso es importante en el largo plazo, porque eso es lo que al final de cuentas, de cara a los usuarios, lo que suele ser muy considerado por ellos al momento de decidir por qué centros ir o por qué centros no ir, ¿no? Entonces, si no existe ética, y para hacerlo ética hay que liderar éticamente, esto no se pregona, esto se hace en el terreno. Si no existe esto, pues el sistema fracasa y todas las debates al sistema anterior a Regajo, justamente eso, ¿no? O sea, había un sistema, pero cuán correcto, cuán bueno es el sistema, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que lo que estamos haciendo es dañar quizás al centro. No, no están dañando al centro, están dañando a todo el sistema, a la credibilidad del sistema de arbitraje por lo menos en el Perú. Entonces, un elemento importante que me gustaría tocar brevemente en el tema de la ética
tiene que ver con la ética y el uso de de tecnologías de inteligencia artificial. Existen obviamente manuales en el tema que lo abordan de una perspectiva más óptima, con criterios más estandarizados. Hay manuales incluso hay uno que si no lo han visto, le invito a que le den una mirada, seguramente ya conocen en profundidad el manual de buenas prácticas de Silicon Valley, etcétera, de cómo utilizarlo correctamente, porque obviamente podemos tener la tentación de que nos puede ayudar muchísimo a procesar la información, pero quizás a perder la naturaleza de la autoría de la supervisión de los documentos y delegarlo solamente a la inteligencia artificial es un error no solamente técnico, sino también de falta de ética, ¿no? Y la ética desde una perspectiva profesional se entiende por la deontología. Obviamente nuestros centros están, y para los casos de los centros en el Perú, en el marco de estas nuevas exigencias normativas, creando o reformulando sus respectivos códigos de ética, reglamentos internos, para que calcen con lo que solicita ahora las instituciones, la institución del OS a través del regajo, pero en todo caso es parte de nuestra deontología observar y hacer cumplir esos reglamentos que a veces son más exigentes de lo que implica solamente nuestra obligación deontológica como profesionales, ¿no? Profesionales del derecho en su mayoría. Sé que algunos centros deontológicos, colegios profesionales, son más cuidadosos en estos temas que otros. Sin embargo, una de las principales obligaciones de los diferentes colegios profesionales es, por ejemplo, que sus profesionales no mientan, ¿no? Y, o no atenten contra el interés general, ¿no? Y vemos muchas veces acá que justamente el sistema pierde credibilidad porque, bueno, eso termina siendo solamente una letra en el papel y no una práctica real en la vida de la institución, ¿no? Entonces, la ética nos permite ganar integridad, obviamente, y la ética y la integridad poco a poco nos va a permitir llegar a la calidad. Y al ser considerado como o referente, o sea, es referente, eso no eso es alguien que alguien no puede asumir o reclamarse eso, es algo que alguien le reconoce a otro. El liderazgo no es porque tú te reclamas el líder. No sé si ha visto Game of Thrones, ¿no? Esta serie Juego de Tronos, cuando el rey dice, yo soy el rey, y su primer ministro, digamos, le dice, primero, aquel que lo dice es que no lo es, ¿no? O sea, el liderazgo no se grita, se reconoce el liderazgo por los pares. Entonces, eso nos va a permitir alcanzar la práctica de la ética dentro y fuera de la institución. Aunque no es exactamente lo que hace el secretario arbitral, pienso que de todas maneras debe conocer algunas herramientas de negociación y resolución de conflictos, porque a veces hay situaciones en que hay que ponderar algunos elementos por el bien de la buena administración de justicia. Um, y, y si es que vamos de forma ilusa, sin mucho conocimiento, quizás terminamos empeorando la situación, ¿no? Entonces, yo sugiero tener alguna mirada de lo que le implica la negociación en base a intereses, no en base a posiciones, la negociación integradora, de lo que se conoce actualmente por el sistema de BATNA. Pienso que es necesario hacerlo, sí, porque la función en general de todos los secretarios arbitrales es administrar conflictos de alguna forma, ¿no? Entonces, tenemos que tener una mirada crítica a este tema, independientemente de lo que implica la aplicación de las normativas pertinentes en la materia, ¿no? Pero para tener una mirada crítica, previamente hay que haber desarrollado el tema de la comunicación activa, la escucha activa, lo que señalé, la diferenciación entre intereses y posiciones, cómo saber reconocer quién tiene legitimidad para hablar o no, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esto es importante para mejorar la excelencia de aquellas personas que van a ejercer el rol de secretarios generales en un centro de arbitraje, ¿no? Bueno,
me parece que es importante también para poder mejorar en un corto y mediano plazo, porque estos ejercicios FODAS que se pueden ejercitar dentro de los propios centros, dentro de los equipos de las secretarías generales, va a permitir identificar realmente las fortalezas y las debilidades de cada grupo, pero más allá de ello, va a permitir posteriormente, en la medida que este proceso sea un poquito serio, relativamente profesional o transparente, implementar otras metodologías que complementan esto, ¿no? Como la metodología Kane, que implica, por ejemplo, corregir aquellas debilidades, afrontar aquellas amenazas, mantener las fortalezas, explotar las oportunidades, ¿no? Entonces, y posteriormente incluso hay metodologías un poco más exigentes para temas técnicos como el nuestro, ¿no? Como por ejemplo la técnica PDI, pero que es eso, como digo, no deseo aburrirlos con este tema, solamente les invito a que quizás le den una mirada si es que no han escuchado hasta el momento sobre el tema, y si es que ya conocen este punto, pues yo les invito a que lo apliquen con sus equipos de trabajo, ¿no? Entonces, darle, por ejemplo, el trabajo técnico, o sea, por ejemplo, qué aspectos técnicos tenemos que sí o sí dominar, ¿no? ¿Qué aspectos emocionales sí debemos aprender a gestionar? ¿Qué aspectos relacionales tenemos que comenzar a mejorar? ¿Qué aspectos éticos tenemos que comenzar a trabajar para mejorar la cultura y los valores de la organización? Te pueden dar 1000 sellos de ISO, como ahora exigen, por ejemplo, en el Perú para el tema de regajo, pero todo el mundo sabe muy bien cómo se pueden conseguir esos ISOs, ¿no? Entonces, no es un tema, como señaló de que te den un título y ya con eso tienes todo estás oleado, sacramentado. No, más allá de los ISOs, en las prácticas donde se ve la cultura, los valores de la organización, en la adversidad, cómo enfrentas esa adversidad, es eso lo que crea justamente la fortaleza del equipo y lo que demuestra, por lo tanto, la profesionalización de la estructura, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido podríamos hablar que se le exige al secretario arbitral, como se le podría exigir a un buen diplomático, digamos, generar confianza en el sistema, en el trabajo que se realiza, ¿no? Pero para poder hacerlo, pues se tiene que ser, el secretario arbitral es el puente entre el centro, porque el centro no puede trabajar bien si no hay un buen secretario, si no hay buenos secretarios arbitrales, ¿no? Los árbitros tampoco, ni los usuarios tampoco. O sea, puedes tener un excelente equipo de gestión del centro, puedes tener excelentes árbitros nacionales o internacionales en nóminas de árbitros y relativamente cierta llegada con los posibles clientes que puedan solicitar tus servicios, pero si el núcleo duro no funciona, no hay confianza. Entonces, va más allá solamente del aspecto técnico, este rol que desempeñamos como secretario arbitrales, ¿no? Entonces, va más allá del expediente, propiamente dicho. Bueno, entonces, con esto voy terminando. Pienso que no hay que olvidar el lado humano de la eficiencia técnica. Hay que generar carácter, disciplina, valores de equipo, y eso se hace obviamente con algunas técnicas o trabajos que se pueden hacer y que poco a poco se van impregnando en buenas prácticas institucionales, ¿no? Finalmente, lo que va a ayudar más allá de crear confianza en la institución es que va a ayudar a crear confianza en el sistema. Entonces, es algo que al final de cuentas beneficia a todos. Bueno, entonces yo me detengo acá. Espero que algo de esto haya sido de vuestro interés. Quise tocar un tema más humano que enfrascarme en una batalla de cifras o de normativas, pero creo que esto podría ayudar a las personas a entender un poco más su rol por encima de las normativas. Bueno, muchísimas gracias y bueno, será una próxima ocasión. Gracias. Le agradecemos mucho, doctora Amilcar Romero, por su valiosa ponencia y reflexión, entre otros temas sobre la importancia de la comunicación asertiva de los secretarios arbitrales, el uso de la IA que a propósito de la globalización y el avance de la ciencia ha ido expandiéndose, así como las exigencias y que nacen a producto del mismo peso del cargo. Asimismo, doctora Amilcar,
A modo de reflexión, se nos ha hecho llegar una pregunta de parte de la audiencia, la cual es la siguiente. Debido a la poca reglamentación respecto a los secretarios arbitrales y la propuesta de una cláusula de designación de los secretarios arbitrales, ¿ve conveniente insertar una cláusula dentro del contrato entre partes y que esta voluntad pueda marcar un precedente? Ok, lo que entiendo de su pregunta es que ya que no hay, digamos, regulación de los roles del secretario arbitral, si desea, si sería correcto mencionar estas en los contratos, ¿correcto? Sí, insertarla como una cláusula dentro del contrato, menciona. Mm, bueno, no veo en principio en una situación abstracta si sería positivo o negativo. Obviamente en una situación general me es difícil señalarlo. El temor es que, así como ocurre incluso ahora a nivel de las contrataciones públicas en el Perú, a querer darle nuestra mirada, digamos, nacional, o que nuestra idiosincrasia responda a esto, terminemos por desnaturalizar, cambiar mm, ah, algunos elementos importantes de lo que se entiende por el buen desempeño de secretarios arbitrales, ¿no? Me explico, por ejemplo, en contrataciones para proyectos de infraestructura pública en el Perú, ahora se alienta a que se implementen metodologías de contratos internacionales de construcción. Pero vemos también en la práctica que cada uno le pone lo que entiende por eso, ¿no? Entonces termina siendo una especie de Frankenstein y no hay ninguna armonización a la materia. Y termina generando algunas contradicciones en la práctica porque si ya existe un modelo internacional de buenas prácticas internacionales, pues querer hacer otra cosa diferente termina en algunos puntos contradiciendo esa buena práctica. Entonces, eh, creo que podría ser lo que en contrapartida podría sugerir es que se puede elaborar por parte de algunos centros un manual conjunto sobre qué implica las buenas prácticas, por lo menos en el Perú, consensuado entre los diferentes centros, ¿no? Y esto podría servir de guía para el futuro, una manera de guía. Y quizás en un contrato se podría referenciar esto que estos lineamientos o estudios, a manera que lo hacen los think tanks, ¿no? Los centros obviamente tienen como función principal administrar las disputas tanto en arbitraje como ahora en JPRDs, en algunos otros casos en mediación, etcétera, pero en todo caso, creo que también es importante para algunos centros crear equipos de trabajo compartidos y esto permita el mutuo reforzamiento de capacidades y la cooperación para poder reforzar el sistema. Entonces, quizás esta nueva etapa en el regajo que tiene pro y contras a la vez, nada es absolutamente blanco y absolutamente negro, siempre hay puntos grises que son debatibles y está bien que sean debatibles, pero quizás esta nueva etapa permita quizás crear espacios de diálogo entre los diferentes centros que quieren mejorar el sistema y pueden crear algunos estudios, algunos trabajos que permitan mutuamente guiar el sistema hacia mejores y óptimas prácticas nacionales o internacionales, ¿no? Sí, agradecemos mucho por su respuesta, doctor Amilcar Romero. Eh, Al parecer tenemos una pregunta más, doctor Amilcar, la cual es la Mm, siguiente. ¿La confidencialidad, si es vulnerada, perjudica a todo el centro arbitral o solo a los intervinientes? Bueno, en mi opinión, acá no estoy hablando a nombre de la institución, sé que es un poco raro decirlo, ¿no? Porque a veces me quito el sombrero de la organización y a veces me pongo solo el mío,
acá se responde a título muy personal, pienso que perjudica al centro, de un lado, porque si es vulnerada, explica, me haría entender que los sistemas establecidos no han sido los óptimos, los correctos, hay un descuido, independientemente de que ha sido, digamos, algo buscado o propiciado por mala praxis. El tema es que ocurrió y si ocurrió ya es un tema de responsabilidad y los centros son responsables de lo bueno y lo malo que hacen, ¿no? Entonces, pienso que perjudica a los centros, pero obviamente no podría señalar que los intervenientes no se vean afectados, porque ellos, al apostar, por lo menos en los casos cuya información debe ser preservada, obviamente es defraudarles la confianza y por lo tanto se ven expuestos también, ¿no? Eh, Creo que como mencionó una de las anteriores panelistas, creo que era de Bolivia, que hay que tener también mucho cuidado con los aspectos tecnológicos. Parecen quizás subsidiarios con todos los casos y obligaciones que llevamos al día a día, pero es importantísimo proveer mecanismos para poder garantizar esta confidencialidad. Y esto va también en las buenas prácticas que hay que desarrollar como secretarios arbitrales con nuestros equipos de trabajo dentro y fuera del trabajo. Entonces, al menos de nuestro lado, tratamos de hacer énfasis en que esto es importantísimo, pero siempre hay oportunidades, o sea, cosas que ocurren que podemos tomarlas como oportunidades para mejorar, ¿no? Entonces, sí, respondo en el afirmativo con respecto a la pregunta.